Floridalma Roque era una mujer originaria de Honduras, pero que vivía en Estados Unidos. En 2023 viajó a Guatemala para realizarse una cirugía plástica. El 13 de junio de ese año fue el último día que fue vista con vida, cuando ingresó a la clínica estética del cirujano Kevin Maloof. Sus hijos, pese a que guardaron la esperanza de que su madre siguiera con vida, aceptaron con dolor inmenso que ya no volverían a ver a Floridalma Roque. Esa fatídica tarde de junio no se fue Floridalma sola, se murió una familia completa que añoraba la posibilidad de un adiós. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Rocío Chío Bernal, que me escribió: gracias por tu tiempo, Tess. Saludos desde Nogales, Sonora, México. Gracias a ti, mi leyenda, por estar aquí, lo aprecio mucho, te envío un beso y por supuesto también un abrazo grande hasta Sonora de tu amigo Tess Misterios. También quiero agradecer a Mariana Isabel Puch, que me escribió: gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu constante apoyo, te envío un beso y anhelo que todo vaya de maravilla en tu vida, cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿te harías una cirugía estética? ¿Cuál? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Floridalma Roque nació en los años 60 en El Paraíso, un municipio ubicado en Copán, Honduras. Sus primeros años transcurrieron con calma y en perfecta normalidad. Durante esos años, cuando todavía era una niña, Floridalma mostró gusto por la moda y por el maquillaje, pasión que mantuvo a lo largo de toda su vida. De sus años de infancia no se tiene mucha información, pero se sabe que logró establecerse en Estados Unidos muy probablemente después de terminar sus estudios secundarios. Allí se desempeñó como enfermera y trabajaba mayoritariamente en el cuidado de personas de la tercera edad. Este trabajo le permitió establecerse definitivamente en el gigante norteamericano y gozar de una vida sin mayores privaciones económicas. Producto de su relación con un hombre oriundo de Guatemala y de quien no ha trascendido ni el nombre ni las circunstancias en las que lo conoció, tuvo dos hijos, José y Jorge. Gracias a su trabajo le pudo brindar a sus hijos el bienestar que ellos necesitaban y no escatimaba en gastos ni con ellos ni consigo misma. Floridalma pudo ascender social y económicamente y tenía una vida en la que podía gozar del lujo de estar viajando con cierta frecuencia. Viajaba aproximadamente cada 2 años a su natal Honduras, en donde se reunía con su familia paterna. Luego de esto era frecuente que visitara Guatemala, donde se encontraba con su madre. Por último, visitaba México para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, antes de regresar a los Estados Unidos para retomar sus obligaciones. Sin embargo, en 2023 emprendió un nuevo viaje hacia Centroamérica, como el que hacía cada 2 años. No obstante, los resultados de este serían totalmente diferentes, pues algo muy siniestro estaba por suceder. Aunque esta vez su objetivo no era solamente visitar a sus familiares en Guatemala y Honduras, en sus planes también estaba practicarse una cirugía estética. Para el 3 de junio de 2023, Floridalma tenía 59 años y llegó a Honduras proveniente de Estados Unidos ese mismo día. 3 días más tarde se dirigió a Guatemala, donde se encontró con su madre y otros familiares. La estadía allí se extendería varios días, pues allí planeaba someterse a un par de cirugías cosméticas. La primera era una liposucción de brazos y la segunda era para que sus facciones se vieran mucho más armónicas. El 12 de junio se sometió a un primer chequeo médico y todo parecía estar bien. El 13 de junio llegó a la clínica Perfectima, ubicada en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Allí se encontró con el cirujano estético Kevin Maloof, quien años antes ya le había practicado una cirugía estética. Un familiar de quien no se ha revelado el nombre la acompañó hasta la clínica y la dejó en manos de Kevin Maloof y su equipo médico. Su familiar había acordado ir a recogerla el día siguiente, luego de que se cumpliera el periodo de reposo reglamentario después de practicada la cirugía. Ese martes 13 de junio,
Floridalma charló un rato con uno de sus hijos. A las 6:36 de la mañana la mujer envió un mensaje en el que le decía que lo quería mucho. 2 minutos más tarde envió el que, sin saberlo, sería el último mensaje que escribiría en su vida. Este decía: a las 7 a.m. me hacen la operación facial, te amo mucho. A lo largo de ese día, José y Jorge trataron de comunicarse con su madre en reiteradas ocasiones. Sin embargo, ella no respondía a ninguno de los mensajes. En consecuencia, los dos jóvenes se comunicaron con su abuela materna. Esta hizo gestiones y logró que un familiar suyo se comunicara con la clínica. Allí una enfermera les informó que la cirugía había sido un éxito y que al día siguiente la paciente sería dada de alta cerca de las 10 de la mañana. El 14 de junio, uno de los familiares de Floridalma llegó para recogerla. Sin embargo, en la clínica le dijeron que esa mañana la mujer se había marchado cerca de las 7 de la mañana, que había tomado un taxi y se había ido por su cuenta, aunque médicos y enfermeras le habían desaconsejado esta opción. Para los familiares de Floridalma eso no tenía ningún sentido en absoluto. Ella no solía viajar sola en Guatemala y tampoco solía utilizar aplicaciones móviles, como supuestamente habían dicho en aquella oportunidad. La historia no tenía sentido y al cabo de poco tiempo Jorge y Luis se enteraron de lo sucedido y no dudaron un segundo en comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para reportar lo sucedido. Asimismo, los familiares de la mujer en Guatemala no tardaron en comunicarse con las autoridades para reportar la desaparición de Floridalma. Por todas estas contradicciones, la familia denunció al cirujano Kevin Maloof en redes sociales, en donde contaron toda la cronología de lo sucedido, pero hicieron énfasis en que la última vez que Floridalma había sido vista con vida fue cuando llegó a la clínica estética Perfectima. Además, los familiares agregaron que ese mismo día 13 de junio se había hecho el cobro a la tarjeta de crédito de la mujer por todos los procedimientos estéticos que se iba a practicar. El 19 de junio, Kevin Maloof emitió un comunicado en el que defendía su inocencia en todo lo que había ocurrido. El médico dijo que debido a que la intervención quirúrgica había sido todo un éxito, la paciente había solicitado abandonar la clínica ella misma un día después del procedimiento. Ahí también indicó que la paciente había sido trasladada hasta la puerta de la clínica en una silla de ruedas y que más tarde había abordado un vehículo. El hombre enfatizó además que tanto él como su equipo médico habían hecho todo lo posible para brindarle garantías a la paciente y que desde que abandonó la clínica no habían sabido nada más de ella. Por último, el cirujano dijo que tanto él como su equipo médico habían recibido amenazas por parte de la familia de la víctima. Al cabo de pocos días, Maloof concedió una entrevista en un medio de comunicación llamado Soy 502. Durante la entrevista enfatizó que era inocente e incluso aportó una supuesta evidencia en la que se podía ver cómo Floridalma abandonaba las instalaciones. En el video se veía una persona siendo transportada en una silla de ruedas, pero todas las tomas habían sido captadas desde distancias bastante largas, por lo que era imposible identificar las facciones de la mujer que era movilizada en la silla de ruedas. Para Jorge y José, esto, más que aportar evidencias de la inocencia de Maloof y de su equipo, por el contrario, encendía más las alarmas. En los videos, la mujer que se movilizaba en la silla de ruedas no compartía la contextura con Floridalma. Además, en una parte se ve cómo el médico la ayuda a levantarse tomándola por un brazo. Si a ella le habían practicado una cirugía en los brazos, no tenía sentido que el propio médico la tomara de ahí para ayudarla a levantarse. Más de 44 días tuvieron que pasar para que las autoridades mostraran algún progreso alrededor de la desaparición de Floridalma. Hasta ese momento, la mujer no daba señales de vida y su cuerpo tampoco había sido localizado. El 28 de julio de 2023, el Ministerio Público confirmó la captura de Kevin Maloof y la de otros 3 trabajadores de la clínica Perfectima
2 enfermeros, Luis Castro y Susana Rojas, y una anestesióloga, Viviana Silva. A los detenidos se les imputaron los delitos de plagio o secuestro y obstaculización a la acción penal. El viernes 8 de agosto de 2023 se llevó a cabo la primera audiencia alrededor de la desaparición de Floridalma. Para ese momento, las posibilidades de que la mujer siguiera con vida eran muy escasas, pues el Ministerio Público había informado que desde el 13 de junio no se había registrado un solo movimiento bancario en las cuentas bancarias de la mujer y que tampoco habían registros sobre su salida del país. Por lo tanto, la jueza aportó información valiosa para el caso. El 13 de junio, luego de que Floridalma hubiese llegado a la clínica y se le hubiese practicado la primera intervención estética en sus párpados y rostro, las cámaras del hospital registraron un movimiento inusual y acelerado de varios de los funcionarios. Adicional a eso, habían obtenido acceso a los registros telefónicos del hospital y se evidenció que el médico estaba solicitando información de una medicina anticoagulante. Al parecer, Floridalma estaba presentando complicaciones a nivel cardíaco. En los registros telefónicos también se evidencia el momento en el que Maluf solicita una ambulancia, pues una de sus pacientes estaba presentando complicaciones. A partir de ahí, los sucesos se vuelven más difíciles de rastrear. No obstante, el Ministerio Público sospechaba de la culpabilidad de Maluf y compañía, y durante la audiencia mostraron evidencias bastante contundentes, pues al comparar los videos en los que supuestamente se mostraba a Floridalma siendo trasladada en una silla de ruedas, el Ministerio Público concluyó que la mujer que se movilizaba en la silla de ruedas era realmente una enfermera, Susana Rojas, para ser exactos. Otro dato importante es que la salida del hospital por parte de Rojas el 14 de junio nunca es registrada por las cámaras de seguridad. Con esta información, el Ministerio Público dejaba en claro que detrás de la desaparición de Floridalma había premeditación para desorientar a las autoridades. Además de esto, las cámaras de videovigilancia también captaron a Luis Castro mientras sacaba 2 bolsas de basura bastante grandes, así como a Maluf salir con un tonel de basura de aproximadamente 1.4 metros de altura. Para la fiscalía, determinar el contenido de las bolsas de basura y del tonel era de vital importancia. En la audiencia también apareció un registro telefónico por parte de la anestesióloga en la cual alertaba sobre el plan de fuga de Maluf. Supuestamente, el cirujano habría ofrecido dinero a los 2 enfermeros y a la anestesióloga a cambio de silencio. Tanto el plan de fuga de Maluf como el soborno tienen sentido, pues el 28 de junio se registró un movimiento bancario por más de $120,000. A pesar de las imputaciones en su contra, ninguno de los 4 detenidos amplió su información sobre la desaparición de Floridalma, y en todo momento sostuvieron su inocencia alrededor del caso, aunque muchas de las evidencias parecieran mostrar todo lo contrario. Luego de esto también se supo que Floridalma había pagado una suma cercana a los $10,000 por las intervenciones estéticas que iba a practicarse. Durante casi un año, las autoridades trabajaron para tratar de recopilar más información alrededor de la desaparición de Floridalma. También hicieron extensas búsquedas para tratar de dar con el cuerpo de la mujer, pero los avances en los 2 casos eran pocos. No se había nunca logrado ubicar el tonel con el que se había visto salir a Maluf y tampoco se lograron ubicar las bolsas de basura extraídas por el enfermero Luis Castro. Sin esta información, los avances eran francamente pocos. El 3 de mayo, la investigación tomó un curso totalmente diferente, pues Luis Castro solicitó cambiar su declaración. Ante el Ministerio Público y la Fiscalía, el hombre reveló lo que había sucedido aquel fatídico día. Kevin era el encargado de la cirugía, la anestesióloga era Viviana Silva y los enfermeros eran Liliana Rojas y Luis Castro. La cirugía empezó aproximadamente a las 8 de la mañana según el relato de Castro. Una vez inició y luego de que se le practicara un corte en la mejilla derecha a la paciente, esta empezó a sangrar abundantemente, probablemente a causa de diabetes que padecía.
En consecuencia, el proceso quirúrgico tuvo que suspenderse por un rato. 2 horas transcurrieron luego de esto y Floridalma empezó a evolucionar mal. En este momento, enfermeros y anestesióloga determinaron que la paciente necesitaba insulina, pero Maluf hizo caso omiso de las advertencias. A las 12 del mediodía, la paciente seguía todavía bajo los efectos de la anestesia, aunque debía haber despertado varias horas antes. Ahí se le toma la temperatura y esta era mucho más alta de lo normal. Kevin Maluf desatiende nuevamente la indicación de que se le suministrara insulina. Pasaron muchas más horas hasta que cerca de las 6 de la tarde, Maluf, al ver que la paciente estaba en tan mal estado, accedió a suministrar el medicamento. Es ahí cuando se registran las llamadas que el cirujano hace a otros centros asistenciales. La insulina llega y se le suministra a la paciente a las 7 de la noche, cuando debió haberse suministrado a las 10 de la mañana. No obstante, el estado de salud de la paciente no mejora y pese a que los enfermeros y la anestesióloga le recomendaron al cirujano trasladar a la paciente, este dijo que no porque los costos eran demasiado elevados. En las horas que siguieron, Floridalma se complicó todavía más y Maluf se negó a trasladarla por los elevados costos que esto tenía. Cerca de las 9 de la noche, los signos vitales de la paciente se hacen cada vez más débiles y el corazón empieza a fallar. La paciente entra en paro y Castro y compañía tratan de reanimarla, sin efecto alguno. A las 9:30 de la noche falleció Floridalma Roque por la negligencia del médico cirujano Kevin Maluf. Respecto a la extracción del cuerpo, Castro confiesa que la paciente estaba contenida en el tonel que Maluf saca del hospital y dijo que los 4 implicados lo introdujeron en el tonel en posición fetal. Lo que Luis Castro lleva cuando es registrado son las pertenencias personales de Floridalma. El enfermero mencionó que el cuerpo de la víctima no sufrió amputaciones y que fue trasladado tal cual en el enorme recipiente. Maluf se llevó el cuerpo a su casa, lo trasladó en su camioneta negra. Al día siguiente, Castro es notificado de la fachada en la que supuestamente se ve Floridalma salir del hospital, supuestamente ideada por la enfermera Susana Rojas, quien se vistió con ropa de la paciente, se vendó el rostro y utilizó unas gafas pertenecientes a Maluf. Luego de que la fachada estuvo lista, Castro dijo que se enteró de que Maluf había utilizado una motosierra en su apartamento luego de que él, la enfermera Rojas y la anestesióloga hubiesen hablado vía telefónica con él y escucharon el sonido de esta. Muy probablemente estaba siendo utilizada para desmembrar el cuerpo de Floridalma. Luego de esto, Castro mencionó que Maluf había metido los restos en una maleta y que en compañía de otras personas se habían deshecho de él, aunque no sabía cómo. Esta confesión marcó un antes y un después. El 6 de junio de 2024, las autoridades encontraron un cuerpo en las cercanías de una finca en San Vicente Pataya, Escuintla. El cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición y fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para tratar de determinar su identidad. Según informes de varios medios de comunicación, el hallazgo fue posible gracias a la propia confesión de Kevin Maluf ante el Ministerio Público, aunque esta se hizo bajo reserva a petición del propio abogado. Aunque los resultados del análisis forense no han salido a la luz pública, es muy posible que se traten de los restos de Floridalma Roque. Sus hijos esperan que así sea para poder darle santa sepultura a su madre. Por otra parte, el 13 de junio de 2024 se tenía prevista una audiencia en la cual todos los implicados ampliarían su versión sobre lo acontecido. No obstante, esta fue suspendida. Según varios medios de comunicación, los planes de Maluf y compañía son aceptar los cargos que se les imputan para que el juicio sea mucho más ágil. Las sentencias y juicios de todos los implicados todavía tendrán que esperar un tiempo. El caso de momento continúa abierto y la confesión que más se espera es la del propio Kevin Maluf. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like.
Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, mi querida leyenda, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.